¿Qué tal? Muy buenas noches. Un verdadero gusto estar nuevamente con ustedes en este programa Oaxaca a Fondo. Este tercer programa que estamos haciendo por los 50 años que ya viene, la conmemoración, ahí sí hay que decirlo, es una conmemoración, un recuerdo, pero también que vale mucho la pena destacar de los 50 años que se cumplen este 2 de octubre de los sucesos que culminaron con este terrible encuentro entre el ejército y el Estado Mayor Presidencial, en donde en medio pusieron a los estudiantes y murieron varios, ¿no? Se dispararon entre supuestamente ataques que intentó decir el gobierno de ese tiempo, el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, que eran ataques de los estudiantes, que estaba infiltrada la Internacional Socialista, que eran revoltosos, que querían derrocar al gobierno, cuando a final de cuentas, hoy a la distancia, y así lo hicimos ver, es el Estado Mayor Presidencial el que dispara contra el ejército para hacer creer que eran los estudiantes en protesta, y el ejército al responder pues genera una matanza terrible ahí de los jóvenes que en ese momento se estaban rebelando, entre ellos quien aparte de ser co-conductor del programa, de colaborar también en espacios periodísticos de radio, de tener una columna desde hace mucho tiempo, de escribir en varios periódicos. Él es actor central de esos hechos. Él conoce a fondo porque participó desde el origen en la organización, la creación de los comités de lucha, la creación del Consejo Nacional de Huelga, y estaba presente en los sucesos que se dan en la Plaza de las Tres Culturas. Me refiero, claro, usted ya sabe, a Sócrates Campos Lemos, quien en esta noche nuevamente está aquí ya conduciendo el programa. Sócrates, muy buenas noches. Buenas noches, Jaime, estamos a tus órdenes y bueno, qué bueno que nos acompañan. Bueno, así que te estoy entrevistando yo a ti, ¿no? Te la estoy aplicando. Después viene, dice que cosa que tiene, ¿cómo se dice? Cosa que tiene una vuelta, pues ni quien se enoje, ¿no? Así que ya te tocará. Ah, bueno, ya me ha tocado, pero ya me tocará a mí. No es cierto, no te ha tocado todavía. No te ha falta un buen revire, ¿no? Pero te lo estamos acumulando. Pero hoy eres ahí no tienes idea ahí a la que tiene acá. Omar Aguilar. Omar Aguilar tiene un librito, un guardadito. Un guardadito, que además también nos acompaña en esta noche. Omar, muy buenas noches. Gracias, Jaime. Buenas noches, don Sócrates. Como siempre, un gusto. Quiero decirle a usted, si no tuvo la oportunidad de ver los programas anteriores, en un programa inicialmente platicamos con Sócrates de todo lo que se vino dando antes del 68, incluso años antes, y cómo se influenció la juventud mexicana por hechos como la lucha de Martin Luther King, decíamos, el Mayo de París, que fue esta rebelión de los jóvenes franceses, las París comunas y Alemania. Y las comunas hippies en Berkeley, ¿no? Berkeley, California. California, en los Estados Unidos. O sea, coincidió y dijimos muy claramente que cada lugar había tenido sus razones, ¿no? Unos porque estaban hartos de la sociedad de consumo, Martin Luther King por el tremendo racismo que vivía en los Estados Unidos. Y en el caso de México, hoy en el análisis ya amplio de fondo y con detalles que Sócrates ha contribuido valioso a este programa, a dar los detalles de cómo en México fue derivado del hartazgo, sobre todo de los jóvenes, pero también de la sociedad, del verticalismo del gobierno, que generaba un gobierno déspota incluso, ¿no? En una autoridad sobresaturada, y cómo la gente empezó a rebelarse contra eso, contra el status quo, como se le dice, ¿no? Tanto gubernamental como social. Aquí hablamos como los jóvenes también contra la autoridad de los padres, en fin. El 68 rompió el modelo que México traía para vivir hasta ese momento. El siguiente programa hablamos con Omar Aguilar un poquito, él y yo nada más, de cómo el 68 en muchos aspectos había permeado a diferentes cuestiones, y cómo él, que no le toca vivir eso a mí, yo tenía 7 años, Omar ni siquiera
pues no era No, ni fueron siquiera 20 años después. Sí, no, ni Yo siquiera nací. por ahí había nacido su esperma, de dónde nació, pero no existía. A él le toca ya nada más la referencia. A ver, yo qué sé del 68. Muy interesante estuvo el programa. Pero creo, y esto para ponerlo en contexto, creo que lo más destacado fue decir cómo fuimos en México, en Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968, al rompimiento o a la protesta, más que al rompimiento, porque todavía tardó varios años, a la protesta de decirle, es que eres muy autoritario, es que nos quieres imponer todo, y aquí estamos para decirte que no. ¿Cómo se fue el péndulo histórico hasta el 2006 en Oaxaca, donde con el APO y de ahí para acá, se llegó al punto de la tolerancia absoluta? Aunque hay cosas, ¿no? Se dice que hubo caravanas de la muerte, lo que quieras. ¿Estás de acuerdo que una rebelión de ese tipo, en esos tiempos, pues si no los aguantaron unos meses de unas cuantas protestas, imagínate el tema en Oaxaca, que duró 5 o 6 meses? Entonces, decíamos que veíamos un péndulo del autoritarismo a la tolerancia total. Y ahí quedó el programa, ¿no? O la complicidad. Complicidad, que había un síndrome de no querer volver a repetir un 68. El Ayer temor de la autoridad, ¿no? El 19 de junio se cumplieron 2 años de este fallido desalojo. En Ayotzinapa. En Nochitlán. En Nochitlán. Pero si me lo permiten, para tratar de hilar esta secuencia, Sócrates, yo te diría, si partimos un poco, y también un poco de la narrativa, que es lo que le dio mucho sabor a ese primer programa, es ¿cómo recuerdas tú ese 2 de octubre? Es decir, ¿a qué hora empezó la cosa? ¿Cómo llegas? ¿Quiénes llegan? O sea, como para empezar y decir, eso pasó ese día, y ahorita hablamos de ahí para acá, ¿qué es lo que viene sucediendo? Bueno, yo te quiero decir que, por ejemplo, ya días anteriores se había tomado el Politécnico, todas las instalaciones del Politécnico las tomaron a una brutalidad terrible de agresión. Los granaderos. Los granaderos, y como no pudieron entrar los granaderos, ¿sí? Por la resistencia de los jóvenes era mucha. El Politécnico tenía una cosa importante. Las gentes que estábamos en el Politécnico veníamos de los barrios, ¿sí? Estábamos más acostumbrados a la pelea, a la lucha, a la resistencia, a la operación esta de los jóvenes en una acción en donde todos nos tratábamos de proteger, pero al mismo tiempo todos tratábamos de responder ante esas agresiones. En la universidad fue diferente. En la universidad llegó el ejército, se metió a las instalaciones universitarias, y los estudiantes de la universidad, salvo los de la preparatoria, salieron cantando el himno nacional y haciendo esto. Como decía, ya te platicaré la historia de las 2 veces, ¿no? Pero que era la B de la victoria, ¿no? Pero tiene otras connotaciones. Sí, tiene otras connotaciones al final. Y bueno, pues eran dos formas de ver el mundo y la vida de forma distinta. El Politécnico se le quitaron todas las instalaciones, a los universitarios igual, pero después, para tener elementos de negociación, le regresaron las instalaciones a la universidad. Al Politécnico no, estaba ocupado, seguía ocupado por el ejército. ¿Había más fuentes de comunicación entre el gobierno y la UNAM que entre el gobierno y el Poli? Claro, había mucho más fuentes de comunicación entre la universidad y el gobierno, por varias razones. Uno, muchos maestros de la universidad eran altos empleados del gobierno, acuérdate. En el Politécnico no, el Politécnico era una cosa de carácter técnica, donde no teníamos la parte, esta vinculación gubernamental, ¿no? Y además en la universidad inclusive participó el rector. Acuérdate cuando le ordena el propio presidente hacer el meeting al rector. ¿El de Javier Barros? A Javier Barros Sierra, ¿no? Él le ordena. Sí, y ahí está consignado, ya lo iremos hablando. A ver, este punto es importante, porque lo que nosotros tenemos de la historia, o cuando menos de la historia no necesariamente oficial, escrita, sino la versión oficial, claro, es que él protesta, se une a los estudiantes, lo ven incluso como un héroe, que es el rector,
Javier Barros, que Por se suma a supuesto la que lucha estudiantil. Por supuesto que tenía un gran valor, sí, pero se lo ordenan. Tan es así que él llega con García Barragán y le pide que le diga cuáles son sus garantías. Y García Barragán le dice, usted haga lo que le ordenaron y punto. ¿Cuál era el objetivo fundamental? Era Marcelino García Barragán, secretario de la Defensa de Díaz Ordaz. ¿Qué era el objetivo? Romper esa vinculación entre los jóvenes universitarios y los jóvenes del Politécnico. Ahí comenzó a generarse una gran brecha de confianza. Le dijimos, cabrón, a ver, ¿cómo está esto que ellos hacen su manifestacioncita? Que Los de además la no UNAM. duró de la UNAM a lo que es el parque este donde está enterrado Obregón, ¿no? Donde lo mataron. Sí, a la bombilla, la parte de la bombilla, ¿no? Y ahí se disuelve. Pero no entran los jóvenes del Politécnico ni los jóvenes de la Normal. Es más, nosotros de repente nos vemos sorprendidos porque ellos toman la decisión y ahí comienza una gran fractura. Fíjate los elementos que hace el propio gobierno para ir desmembrando estas cosas. La división, ¿no? Divide y vencerás, a final de cuentas. Pues O sea, sí. metió la mano y hoy a la distancia podríamos concluir que al menos había un entendimiento con Javier Barros. Por supuesto que sí. Tan es así que el día 30, 31 y 1 de octubre se hacen allá en la universidad, era el único lugar donde podíamos estar, se hacen las últimas asambleas del Consejo Nacional de Huelga. Y hay propuestas. ¿De octubre o septiembre? De septiembre. Septiembre. Y el Claro, 1 de porque octubre. Es previo al 2 de octubre. Y el 1 de octubre. ¿No? Entonces, en esas asambleas del Consejo Nacional de Huelga, ya comienza a haber gente que hace la propuesta directa de que hay que entrar a las negociaciones. Pero fueron gente de la universidad y algunos 2, 3 gentes del Politécnico muy vinculados con ellos. Nosotros, del lado del Politécnico, que éramos muy unidos y muy solidarios entre nosotros, dijimos, a ver, ¿qué conviene o no conviene? Dijimos, sí conviene. ¿Por qué? Porque ya está muy cerca del 12 de octubre, que era el día del inicio de las Olimpiadas. Y ya había habido una gran resistencia, ya teníamos un desgaste físico, moral, económico, etcétera, de mucho tiempo en una lucha que no veíamos ningún resultado real. Entonces es una lucha para tener una negociación y encontrar soluciones en ese proceso. Pero aquí no los veíamos, entonces optamos por apoyar eso. Entonces se aceptó hacer la negociación en la casa del rector Barros Sierra, a donde participa como representantes del presidente, que quede muy claro, del presidente de la República, Jorge de la Vega Domínguez y Andrés Caso Lombardo, tío de nuestro negociador ahora, Luis Videgaray Lombardo, ¿no? Caso. Claro. ¿No? Bueno, ya es toda una mafia de poderes, ¿no? Tiene razón Andrés Manuel. La verdad es que poder. es una mafia del poder. Así es. Que no nos hagamos tontos. Ahora ya hasta su sobrina ya la están impulsando ahí para hacer política, ¿no? Entonces, cuando tú lo ves, llegamos, dijimos, bueno, a ver, ¿cuáles son los términos de negociación? Vamos a negociar. Ok. ¿En qué quedó la negociación? Eso fue el 1 de octubre. 1 de octubre, ¿qué quedó la negociación? 1, que se terminaba el movimiento estudiantil, que regresamos a la escuela. Fue la primera negociación de parte nuestra, de los jóvenes. Se levanta A el propuesta plantón. de ustedes. Sí, a propuesta nuestra. 2, ¿no? Que suspendíamos el meeting que teníamos planeado de Tlatelolco al casco de Santo Tomás, también pensando que todo estaba ocupado por el ejército y podía haber alguna provocación, ¿verdad? Y algún enfrentamiento, y que se nos permitía de parte del gobierno, nosotros suspendíamos el meeting, pero de parte del gobierno quedaba muy claro eso, de que se nos permitía hacer ahí el meeting para informar a la base estudiantil que regresábamos a clases. Eso aprobado por Jorge de la Vega Domínguez y Andrés Castro Castro Lombardo y el rector. a nombre del presidente. Y el rector.
Ahí estaba el rector, que no nos hagamos tontos. La otra, ¿no? Que se comenzaban a hacer de parte del gobierno los diferentes grupos, los 6 grupos, y de parte nuestra también los 6 grupos que iban a representar en cada uno de los puntos del pliego petitorio. ¿Sí? Entonces, eso era muy claro, quedamos en eso. Había un acuerdo presidencial. Cuando se levantaron y se fueron, los dos habían aceptado estos puntos. Sí. Entonces el día 2, a las 5 de la tarde, pues, montamos antes, fueron los muchachos a montar los sonidos, etcétera, y quedamos muy claros de que nada más iban a ser unos oradores ya determinados, ¿no? Pues llegamos cuando vimos ahí el ejército, pues, está bien, pues no, digo, ya tenían un acuerdo, ya había al final un de acuerdo, cuentas, ¿no? Era nada Dijeron, más "Están cuidando". informativo cuidando. para decirles ya culminamos, nos vamos a las aulas, Así es, armamos ¿no? las mesas. Todos para que nos se integren. subimos, todos los, es más, yo te quiero decir, por ejemplo, yo no iba a ir, ¿no? Cuidado, Porque ese día se casaba mi hermano, ¿no? Se casó más bien ese día, ¿no? Y esto, ¿qué hizo? Pues que todos llegamos ahí pues, con toda la confianza del mundo. Entonces, cuando vimos a unas gentes que traían guante blanco, tampoco les dimos importancia. Fíjate cómo estábamos desconfiados, ¿no? Vimos a gente ajena a nosotros. Dijimos, bueno, pues es parte de las cosas del gobierno en la propia negociación y no va a pasar mayor cosa, ¿no? Cuando de repente vemos aparecer las famosas bengalas y comienza la gente del guante blanco que estaba en la zona nuestra a detenernos a nosotros, así selectivamente, porque inclusive no hay duda de que ellos ya traían hasta fotos de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Primero, porque el movimiento estudiantil siempre fue abierto. Segundo, porque aparte que el movimiento estudiantil siempre fue una cosa abierta, todos nosotros participamos sin taparse la caretas, cara, ni sin mucho paliacates y tonterías de estas, ¿no? Y podíamos andar por la calle porque pues, era un movimiento de carácter democrático, la verdad de las cosas, ¿no? Democrático hasta un cierto nivel. Oye, Sócrates, pero a ver, ¿no? entonces, ¿me estás diciendo que los traicionó el gobierno en los acuerdos? No te estoy diciendo, te estoy afirmando que nos traicionó y nos chingó el gobierno. Porque ya era un acuerdo que iban claro. a levantar el paro. Pues claro, ¿por qué? A ver, ¿por qué razones después de eso ya jamás hay una confianza entre los acuerdos del propio gobierno y las gentes? ¿Por qué ni el propio gobierno tiene confianza en las gentes de que hay un acuerdo? Ni las gentes tienen Porque no lo confianza en el acuerdo. respetan. Porque nunca se Pero además, fíjate a qué nivel. Esa negociación, fíjate a qué nivel. a final de cuentas, fue ficticia, ¿no? Lavarles el coco para Así es. poderlos juntar a todos, agarrarlos Entonces con los nos chones llegaron abajo. sobre nosotros. ¿A quién empezó detrás de eso? ¿Al propio Díaz Ordaz? A ver, yo después de eso ya tuve oportunidad de, estando en el campo militar, ya golpeado, ¿no? Porque te metían, te aislaban. Sí, era una situación de guerra psicológica muy difícil. Para muy tronarte, a cabrona. final de cuentas, Sí, claro. ¿no? Tronar. ¿No? Es decir, un buen día, en una noche me llevaron frente a García Barragán, yo no sabía quién era, nunca lo había visto, ¿no? Entonces estaba ahí el viejo, era imponente, por supuesto, ¿no? Cuando me llevaron amarrado, ¿no? Y me dijo, siéntate muchacho. Le dije, ¿usted quién es? Yo soy García Barragán. Y se me salió, pues, y que me dan, ¿no? El viejo que se puso así encabronado y dijo, a los hombres no se les pega amarrados, cabrón, suéltenlo. Y ya me quitaron las cosas, siéntate. Y comenzamos a platicar. Entonces él me comenzó a platicar cómo inclusive me dijo, ¿tú eres de los comunistas? No, yo sé que no, ya te investigamos. Dice, pero tú sabes que hay un gran interés del gobierno norteamericano porque demos el golpe militar. Y
Y ya fuimos con el presidente, le dijimos que no, que nosotros seguíamos. Entonces, eso fue una cosa muy impactante, imagínate, para mí. El gobierno de los Estados Unidos de ese tiempo tenía interés en que diéramos azuzar el conflicto. Claro. Para dar un golpe Claro. y utilizar a los militares. Claro. ¿Por qué? Porque México era el único país que no se había permitido Suena película jamás. del 007. Pues, así es, de 007. ¿El tema de la CIA fue real? Porque Claro, yo lo he leído, a ver, que hubo intervención de la CIA. A ver, si yo te digo, si la propia CIA dice, Echeverría, Litempo 2, Díaz Ordaz, Litempo 1, fulano de tal, Litempo 3. Sus claves. Pues eran sus claves. ¿Pero por qué? Porque en ese tiempo era parte de lo que era la guerra sucia, ¿no? Yo no estoy justificándolos, ¿no? Pero yo sí estoy totalmente convencido de que ellos tenían una postura muy en favor de los Estados Unidos, aunque también la propia postura del país, de ser un país de respeto a los derechos de las naciones a tener su propio Estado como lo quisiera. Y buscar su soberanía. La autodeterminación de los pueblos, pues era parte importante, ¿no? Bueno, y hay que meter en contexto que en ese tiempo Cuba acababa de agarrar una fuerza enorme con Castro, con los barbudos, Che Guevara, y entonces había de verdad una invasión, hay que decirlo, también de la URSS hacia países de Latinoamérica. Sí, pero acuérdate que también que por las condiciones de mismo desarrollo de Cuba en México, que fue apoyado el movimiento revolucionarios de México, los cubanos nunca permitieron apoyos de los grupos de resistencia o grupos guerrilleros mexicanos para que vinieran a invadir México. Apoyaban para cualquier otra parte menos para México. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque México era el único país que los apoyaba, el único país que los defendía. Hubo relación de don Fernando Gutiérrez Barrios, por supuesto, ¿no? Con ellos, que era de la Federal de Seguridad, creo. Inclusive yo me acuerdo, por ejemplo, en una ocasión que yo fui a Cuba en 1980, más o menos, ¿no? Y llegó Fidel ahí, ¿no? Que estábamos varios gentes, que fue una cosa muy impactante. No, fue en 1976, ¿no? Entonces eran los finales de Echeverría. Y él comenzó a platicar los chistes anticubanos. Fidel comenzó a platicar. Entonces, pues yo muerto de la risa, pero los demás funcionarios que iban ahí, pues ya sabes cómo son tan pomposos los funcionarios mexicanos, así como, no sabían si reírse o qué hacer, ¿no? Pero llegó un momento en que alguien le preguntó, comandante, ¿por qué cuentas tú tus propios chistes anticubanos? Y él dijo una verdad de Aquilo. Digo, chico, esto es como los apodos. Si te encantan, se te quedan. ¿No? Sí. Cuando yo se lo conté a Echeverría lo tomó muy en serio, tan en serio, que él fue el mismo que hizo la promoción de los chistes anti-Echeverría. Que hacían tremendos chistes de él. Y bueno, es decir, ¿qué ha sido? Es decir, finalmente el chiste en México siempre ha sido la ironía del pueblo para la crítica en contra del funcionario. Y desahoga. Entonces, con esa picardía también, ¿no? Peña tiene un montón. Bueno, y eso lo vimos también en 68, ¿no? Es decir, con los perros, con los volantes, con las mantas, con las pintas, ¿no? Es decir, había una gran cantidad de cosas que manifestaban la irritación de carácter popular. Pero aquí hay que aclarar una cosa muy, muy importante. Estamos en un periodo de desarrollo estabilizador. Económicamente no teníamos los problemas que vivimos ahora, Jaime. Teníamos pobreza, pero no los niveles de pobreza que tenemos ahora. Teníamos desocupación, pero no los niveles de desocupación que tenemos ahora. Teníamos bajos salarios, pero con una moneda mucho más firme, que tenía un poder adquisitivo mucho mayor. Un carro te costaba 25,000 pesos.
Sí, ahorita ese mismo carro te cuesta 200,000. Bueno, mejor cuando ¿no? subió el Sí. dólar a 8.80, que se volvió una mofa de decir, oye, ¿y por qué subió el dólar? Pues, entonces se volvió a decirle, oye, ¿y por qué esta cosa? 8.80. Y esta otra, no más, porque 8.80, o sea, nunca explicaron por qué había subido. Así es. 8.80, hoy está a 20 pesos. Y después a 12.50. Sí, Yo me acuerdo de se 11.50, de ahí empiezo a tener eso de razón. 8.80 me Entonces, tocó. pero es decir, esto te da una idea de por qué inclusive había un control de los grupos obreros, de los grupos campesinos, ¿sí? Había una organización del propio gobierno. Sí, un gobierno dogmático, dictatorial, pero bien organizados sus cuadros. Sí. Y además éramos menos gente, somos sí, más de 100. Déjenme rápidamente una pausa y quiero nada más cerrar con una idea para dejar este bloque. A ver, entonces quiere decir que Javier Barros era parte del sistema, nada más que Claro. se vendía como parte de la oposición. Una bisagrita. ¿No? Una bisagra. Y además... No se vendió como parte No, de la que se- oposición me porque refiero- nunca dio una postura en Rebelde, favor. ¿no? Rebelde. O sea, nada más Dijo, eran él dijo, manifestaciones. yo estoy defendiendo la autonomía universitaria. En eso siempre fue muy claro. Y yo creo que eso fue Pues, la es muy postura más importante. digna. Es muy, de- muy importante develar o desvelar, como se diga, las verdades. Vamos a un corte y regresamos. Continuamos en Oaxaca a Fondo, estamos platicando de estos pormenores, de esta historia de México que fue el 2 de octubre de 1968 y por qué ha sido tan relevante, por todos los antecedentes y por todo lo consecuente que vino después. Está Omar Aguilar y Sócrates Campos Lemos, y decíamos Sócrates, para retomar un poquito el asunto, entonces ustedes llegan a la Plaza de las Tres Culturas para terminar el movimiento. Con el acuerdo presidencial De de los que cada- negociadores presidenciales, con el testigo, el testimonio y el testigo del rector Barros. ¿A qué hora empiezan? A las 5. Empiezan a subir. Sí. ¿Y a qué hora son las bengalas y los disparos? Ay, maestro. Sí, a estas horas yo ya no sabía ni dónde andaba, ¿no? Sí, no, mira, ¿Qué se aventarían? ¿Una hora de meeting? ¿2 horas? no, como que comenzábamos. O sea, fue luego, los estaban a tal ya... punto que el que iba a hablar, el que iba a ser el primer orador, era Osuna, López Osuna, un joven de Tú la estabas Escuela de arriba del Economía. templete Sí, estaba también. al lado de él, ¿no? Y él cuando vio que se corría la gente y eso, se quedó como... Sí, eso. No podía hablar. Sí, se quedó así. Entonces yo le quité el micrófono, ¿no? Y lo más lógico era que no corriera la gente para no generar una la estampida, desbandada. Sí, terminaron Una cosa de esas, aplastados. ¿no? Entonces, no corran. ¿no? En ese no corran, ya me quitaron el micrófono, me tiraron, ¿no? Nos comenzaron a patear. O sea, inmediatamente actuaron los que ya estaban ahí. Los del guante blanco. blanco. Los del guante blanco. Y ¿Era era el una batallón cosa... que Olimpia o...? Batallón Olimpia. Olimpia, Sí, ¿no? entonces gritaban ellos estaban disparando desde arriba también, desde el tercer ¿Qué piso. era- ¿Hacia qué- los jóvenes o hacia los militares? Hacia los militares y a los jóvenes. Oye, pero eso fue el Estado Mayor Presidencial. Eso eran de gente del Estado Mayor Presidencial. Ahí estaba el Junior, el que fue después jefe de ayudantes de Echeverría. Él fue el que me detuvo a mí. Cuando ya Echeverría fue presidente. Pues por supuesto, pues, sí. Hay cosas que al tiempo vas hilando, ¿no? Porque está desde aquí, ¿no? Tipo fuertísimo, te daba un chingadazo y te doblaba, ¿no? Pero ellos detienen, comienzan, cuando los jalan. comienzan los soldados a tirar hacia allá, hacia donde ellos estaban tirando, porque los soldados no tiran hacia la gente. Si hubiera tirado hacia la gente, Hacen una masacre hubiera sido mayor. una masacre impresionante. ¿Cuánta gente más o menos había en esas plazas? En esa plaza que había 5,000, 6,000 Ándale. gentes. Hubiera sido un genocidio. Es un genocidio. Mira, cuando la represión que se hizo de la campaña de
aquella que se hizo en 56, ¿cómo se llama? La de, bueno. No, yo ni había nacido. Ni proyecto era. No eras ni proyecto. Bueno, fue bueno el proyecto. No, pero me refiero, no, bueno, en la Alameda hubo un mitin en esa época, en el 56, ¿no? En donde entró el ejército a reprimir al grupo de oposición, ¿no? Y ahí hubo 500 muertos. Bárbaro. En la Alameda, y en la Alameda en ese tiempo no había 6,000 gentes, ¿no? Es decir, eso hubiera sido en Tlatelolco. Tlatelolco, cuando se hace la investigación ya al tiempo, a los años, se comienza a ver, se comienzan a revisar documentos, fotografías, a pedirle a la gente que tuviera algún hijo ya muerto, desaparecido, que fuera y lo diera, etcétera. Se entrega para hacer la estela que se pone ahí en Tlatelolco, una gente de 40 y tantos gentes, ¿no? Pero sí, por supuesto que hubo desaparecidos, sí. Pero yo te voy a decir por qué. Porque muchos de los jóvenes, muchos sobre todo que eran de provincia, se regresaron a sus casas, ¿no? O otros se fueron a la montaña. Unos se fueron a Chihuahua, otros se fueron a Durango, otros se fueron a Guerrero, otros se fueron a Puebla. No, fueron a la guerrilla. Sí, porque ya vieron que eso era, que no había una posibilidad de una transformación. Sí, ahí demostró el gobierno que diálogo no. Negociación. No. Ahora, yo te voy a decir, a ver, cuando me preguntan, ¿qué pasó? Yo digo, a ver, ¿cuál era la forma de manejarse el Estado mexicano, el gobierno mexicano? Ellos se imponían, ¿o no? Desde la creación del PRN y del PRI y todo lo demás, eran imposiciones que hacían a través de los sectores o del gobierno, etcétera. Y el presidente, ¿no? Fundamentalmente. Y el mismo presidente. Yo te hacía la exposición en el primer programa de que, por ejemplo, tú tienes el movimiento ferrocarrilero. En el movimiento ferrocarrilero fue un movimiento de base obrera, con demandas obreras, eminentemente obreras, a través de Vallejo, por cierto, oaxaqueño, ¿no? Pero ahí entran también ya algunos grupos del Partido Comunista, ¿no? Que es los que van radicalizando el movimiento. Entonces, cuando el gobierno no puede negociar y que el sector ferroviario era muy importante para el transporte, no solamente de mercancías, sino de gente, que ahora ya no lo es, lo desmantelaron, pero en esa época era muy importante para el transporte de gente, y ya se venía el tiempo de Semana Santa. El presidente López Mateos llegó y les dijo a todo su equipo, entonces, ¿no podemos resolver? Pues no tenemos forma de resolver, señor. Bueno, entonces a mí me dejan dos opciones, o los matamos o los metemos. Y como no los voy a matar, los voy a meter. Y fue cuando aplicó la fuerza, ¿no? Y comenzó la represión. Es decir, en este caso no fue así. 11 años antes. 11 años antes. Pero ¿quién era el secretario de Gobernación? ¿Eso es verdad? Bueno, ¿quién era el subsecretario? Echeverría. Es una Y luego mafia del poder. Entonces, Luego el volvemos presidente a lo mismo, ¿no? La mafia del poder. Sí, no solamente, yo no diría como mafia del poder, yo diría como hijo de la tingada, ¿no? Se vuelve a final de cuentas un grupo de administradores, ¿no? Porque se van pasando el poder y van siguiendo las líneas. Yo estoy de acuerdo. Es decir, el poder no lo puedes improvisar cada 6 años. Tiene que haber líneas de continuidad y gente que tenga experiencia para ir manejando las cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿quién fue el mejor regente en esa época? Uruchurtu, pero el Uruchurtu ya llevaba dos mandatos. Entonces, el viejo ya tenía mucha experiencia, controlaba todo y hizo obras muy importantes, ¿no? Pero tenía una experiencia. Pero en este caso, aquí no. Y había otra cosa, Jaime. En esa época, por la Guerra Fría, ya se habían dado los golpes militares en Brasil, en Uruguay,
en Argentina, en Guatemala, en varias partes del mundo. Y el único país que no había aceptado nunca, y porque tenía un ejército muy nacionalista, y creo que hasta la fecha lo tenemos, es México. Y esa fuerza del nacionalismo mexicano, ¿sí?, ha sido muy importante para evitar que el ejército se desviara. De tal manera que ya en el tiempo de Fox, el propio general secretario de esa época manda una propuesta al presidente de la República y junto con Fox determinan que no se volverá a utilizar al ejército mexicano para hacer represiones de carácter civil. Fíjate qué importante. Como las manifestaciones. Fíjate qué importante, ¿no? Entonces, por eso nunca lo han usado ahora. Entonces, tú me dices, ¿qué ha pasado en ese péndulo de la represión A la tolerancia absoluta. Tolerancia absoluta? Muchas gentes dicen, es que es el síndrome del 2 de octubre, el gobierno no quiere ser manchado por eso. No nos hagamos. ¿Ok? El gobierno no quiso ser manchado por eso, porque y entonces, además, ¿por qué aparece un grupo de ampones ligados a un movimiento de carácter social en el 2006 en Oaxaca y hacen un verdadero y nadie los toca? Además, sabiendo todos que ahí no participó la gente, que eran gente de narcotráfico, que eran gente pagada, que era un grupo de un conflicto de carácter político que lo impulsan, lo desarrollan y lo generalizan en prejuicio de la sociedad oaxaqueña. No era una revuelta social. Eso no fue una revuelta social. Si hubiera sido una revuelta social, por ejemplo, mucha gente dice, es que esto es el equivalente a la toma de Masái en Nicaragua cuando la guerrilla. No, sí, fue la operación tipo guerrillero, ¿no? Sí, pero fue una revuelta social, por supuesto que no. Sí, fue una revuelta en donde los líderes zampones de esa época ahora son dirigentes sociales y políticos, bueno, han sido enriquecidos, que quede muy claro. Han sido diputados, han sido presidentes municipales. Y no tienen ahora radiotaxis y taxis y... Bueno, nada más Nochixtlán, lo que hoy es el comité de víctimas, ya tiene su grupo de taxis, están peleándose las rutas con los ya establecidos, ahora, financiadas giras en Europa. En 68, después, mucho después, ya en el tiempo de entre Echeverría y López Portillo se hace la reforma política y gentes del viejo Partido Comunista utilizan esa reforma política para incorporarse a la política, ¿sí? Pero no fue una consecuencia de una lucha de carácter social, fue algo que le regaló el gobierno para evitar otra presión más de carácter político. Lo aprovecharon, de acuerdo, ¿no? Y ahí están, hay diputados, senadores, Graco Ramírez, nunca participó el güey, ¿verdad? Decía que era de 68, pero realmente anduvo 2, 3 manifestaciones, pero nunca fue un líder aguerrido. No fue destacado. ¿No? Fue destacado de boca, ¿no? De boca hay muchos destacados. Sí, y bueno, pues es gobernador. Y ya vemos qué clase de gobernador es, ¿no? Morelos. Sí, pero a ver, entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Te detienen a ti y te llevan con varios el 2 de octubre? Al campo militar. Ese mismo día. Ese mismo día. ¿Los torturan, Sócrates? A nosotros sí nos pegaron. Mira. No tortura, pero sí sus... No. A ver, que te pongan una capucha, que te saquen un grupo de soldados en la noche, que disparen. Oye, no vas a decir, pero yo le a fulano. Pues, ¿no es una tortura? Pues, psicológica, tú me ¿no? puedes decir para ahorita, quebrantar. eso vale madre, ¿no? No. En las condiciones que tú habías visto, la masacre... Sabías que eran capaces, ¿no? Que eran capaces de eso. Cuando tú escuchabas gritos de mujeres, te decían, oye, ahí está tu mamá, firmas ahorita esto. ¿Qué es? Fírmelo. O lo firmas o todo. Ahorita le pones en la...
En el momento que tú estás en eso, tú estás totalmente convencido que es la voz de tu madre, o la voz de tu esposa, o la voz de tu hija, o la voz de tu hermana, ¿no? Y eso hicieron, ¿sí? Indiscutiblemente que hubo mucho de eso. Yo cuando llego a Lecumberri llego porque pues, no me pegaron en la cara, pues en la cara no, me respetaron en el rostro. Qué bueno. ¿No? Pues. Menos mal, porque me permitieron ¿De eso vivías? Sí, me permitieron seguir en la farándula. No, pero... O sea, de la detención, los golpes eran de intensos. la detención a la cárcel. A la cárcel. Al Palacio Negro de Lecumberri. Después de ahí, a Lecumberri. ¿Qué Ya tiempo después de estuviste en el días. campo militar? No sé, ni me acuerdo. Ni me acuerdo. Sí. Son cosas, son esas épocas que se te pierden, ¿no? Pierdes Cosas. las ideas, De lo las intensas cuentas, que son, lo ¿no? demás. ¿Qué porque cargo te aplicaron para meterte a la cárcel? Bueno, yo fui de los pocos que tuvo dos procesos. El proceso de carácter federal, que era delito de disolución social, asonada, rebelión, disparo de arma de fuego, asesinatos, un montón de cosas. Y por el lado del fuero común fueron otros 12 delitos. Cuando ya al tiempo, a los 2 años y fracción, el juez Ferrer MacGregor nos citó para darnos la sentencia de los delitos federales, ¿no? Nos dieron 20 años de sentencia a Fausto Trejo, a Alberto Castillo, a Luis González de Alba, a toda la bola que éramos así más destacados, ¿no? Y por 20 años y a pagar solidaria y mancomunadamente 1,482,820 pesos con 20 centavos. Y ahí hubo una cosa simpaticísima, pues se levantó muy solemne el doctor Fausto Trejo y sacó un 20 y le dijo, señor juez, aquí está el 20 para que queden números cerrados. Es decir, pero cuando tú te das cuenta de que te dicen 20 años, te quedas como... Porque aparte faltaban 12 delitos del fuero común. Y claro, entendíamos que había que hacer negociaciones, ¿no? Ya habíamos visto el asunto del tiempo cuando estuvo Siqueiros y Vallejo, etcétera. Sí, Y que bueno, entraron en tenían el pliego. sentencias mucho altas también y después finalmente los soltaron, ¿no? A ustedes a todos los soltaron, ¿verdad? Al poco tiempo, digamos. O sea, ninguno... Échate 2 a 8 No, meses en la pero yo lo cárcel. que- O sea, no cumplió Pero la sentencia. Pero yo lo que digo es que nadie cumplió los 20 años. No, pero yo me acuerdo que, por ejemplo, llegó mi madre y me dijo, yo te conocí libre, así que te lo vas a tener que jugar. ¿No? Sí, porque la gente de repente fue un impacto muy... ¿no? Por eso cuando después, fíjate que el propio gobierno, ¿qué hace? No, a los pocos meses dicen, van a salir libres. Aquí están sus pasaportes, ya firmados, ¿no? Para irse al país. Sí. ¿Y qué va a hacer? Ah, no, pues tiene que pasar ahí al Torreón, ¿no? Y ahí están los abogados y nos dieron 1,500 pesos a cada uno para pagar, dizque la fianza, no sé qué, ¿no? Y entonces, pues ya te decían, te leía ahí el juez una, ¿no? Y te decía 1,500 pesos para su fianza y ya lo sacaban. El mismo gobierno te daba el dinero, ¿eh? Ya sacaban ellos y te dabas. Cuando a mí me pidieron el dinero, yo dije, no tengo. Entonces vino el abogado y dijo, no, pues yo se lo acabo de dar, entonces asiéntelo ahí, que el señor del gobierno me está dando dinero para yo salir libre. No, me volvió a dar los 1,500 pesos, claro, me lo... ¿no? Pero esa es la verdad. Saliste con 1,500 del bote. Esa es la Como verdad, reparación del daño. ¿no? Oye, Sócrates, ¿terminó ahí el movimiento? O sea, El sí movimiento, logró el gobierno el movimiento. en ese momento. El movimiento termina, yo creo que el mismo día 2 de octubre. Después de la represión, el día 12 de octubre, que es la inauguración de los Juegos Olímpicos, Ya estaba olvidado. ya no había marchas, no había volantes, no había nada, ¿no? Los jóvenes junto con sus papás estaban gritando México, México, ra, 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 y todo el movimiento se vino para abajo. Entonces comenzaron
grupos de jóvenes que iban de poli o de la universidad o de las normales, etcétera, ya a hacer visitas con Díaz Ordaz, ¿no? Y se mostraban, ¿no? Decía la verdadera juventud estudiosa y la chingada. Todos eran jóvenes que, por supuesto, no estaban de acuerdo algunos con el movimiento, otros lo vieron como una posibilidad de tener un acercamiento con el poder y poderse desarrollar. Entonces hubo muchos. Que además fue, después con el tiempo, muchos, ahí está la película esta de de Gabriel Retes, El Bulto, a él narra que él participó como joven que protestaba cuando los halcones, en el 71. El halconazo, ¿no? Y que le dan un golpe y entra en coma, se va 20 años en coma y cuando regresa sus camaradas que andaban con él, todos eran funcionarios del gobierno. Sócrates, ya en alguna vez lo hemos platicado, pero quisiera, porque es parte de redondear aquí la idea, ¿quién y por qué, bajo qué intereses te acusa que tú traicionas el movimiento? Bueno, yo creo que lo único que tenía que hacer también era denostar a los verdaderos dirigentes, ¿no? Para que no parecieran. Que la gente tuviera dudas sobre los dirigentes. Pero te voy a decir una cosa, a ver. Que dijera, se vendieron. A ver, tú traicionas un movimiento que es clandestino, es un movimiento abierto, ¿no? Tú traicionas cuando el movimiento clandestino te dice que fulano tiene tal nombre o tal cosa, pero pues aquí todos nos conocíamos. ¿En qué lo traiciono? Y tú vas a traicionarlo y también te vas al bote, pues ¿qué eres como traidor? ¿No? Al final de los años, o al paso de los años, ¿sirvió el movimiento del 68? Yo creo que tenemos que hacer una revisión muy seria. A ver, cuando a mí me preguntan cuáles fueron las consecuencias del 68, yo digo, hubo muchas muy importantes. La libertad de prensa que hoy gozamos es una parte, no de la petición directa del movimiento, sino una consecuencia. La libertad democrática, la reforma política también, eso, digo, como lo quieras ver, es un avance, pero ¿cuáles fueron las pérdidas? Una, ¿no? La excelencia académica de nuestras universidades. Se empezó a ser más tolerante. No, no fue más tolerante, sino que se aprovecharon muchos grupos, por ejemplo, en el caso de Oaxaca, Sinaloa, Guerrero, Puebla, etcétera, sobre todo el Partido Comunista, que no tenían otra forma de operar, se fueron a operar dentro de las universidades, se apropiaron de las direcciones de las propias universidades y se apropiaron de los puestos y presupuestos. Con la bandera del 68. Y le bajaron la y le bajaron toda la excelencia académica. Eso que dice Omar de la bandera del 68 es más bien como un resultado, ¿no? De romper ese autoritarismo, el gobierno se detuvo a como venía haciendo las cosas y en esos huecos se metieron. Sí, porque como te decía, antes no cabía ni un alfiler en el tema del sistema de Después control. del 68, ¿no? Control. En eso comenzó a abrirse. Dos, que las universidades públicas y en los tecnológicos, las normales, eran los que producían a los profesionistas que guiaban al Estado mexicano. Sí, los funcionarios eran de la universidad, eran del Politécnico, eran gente esa que tenía una visión social. Y esto del 68 le permitió al gobierno apoyar a las universidades privadas y confesionales y a generar ellos sus propios cuadros. Que luego llega la prueba es de que ahí está Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, todos después ellos. de eso llega de la Madrid con sus tecnócratas y hasta hoy el gobierno es de tecnócratas. Yo recuerdo que, no sé si recuerdas que López Portillo decía, ya a la distancia, ya cuando le pegaba a Sasha Montenegro, que era su esposo. No le pegaba, sí le pegaba. Nomás unos zapes. Y que dijo en varias ocasiones, fui el último presidente de la Revolución Mexicana. Así es. Porque a partir de ahí llegó Miguel de la Madrid con todos los tecnócratas que no se han quitado del país. Y creo que es hoy uno de los discursos de Andrés Manuel López Obrador. Y que por eso le dicen, ¿quieres brincar al pasado? Porque López Obrador no pertenece a ese bloque de tecnócratas, ¿no? Bueno, no es ni tecnócrata. No es.
Sí, Tardó, creo difícilmente que- terminó. Tardó como 12 o 15 años a terminar la carrera, ¿no? Bueno, pero mira, Pero eso sí salió con los conocimientos bien. Salió con el título de Santo Domingo. Bien firme. No, sí terminó no, bien. Yo creo que terminó bien. Mira, yo pienso que hay dos formas de ver el mundo y la vida. Es decir, una, ese nivel tecnocrático, que es importante a veces, porque necesitas poner un orden y una administración. Y otra es saber tratar a la gente. La tecnocracia no ha sabido tratar a la gente. Fríos. Son fríos. Hay una foto, no sé si has visto, si tú, una foto extraordinaria donde está Pedro Aspe Armella, que era el símbolo de la tecnocracia, secretario de Hacienda y Crédito No vais Público, a hablar muy mal de él porque aquí se enojan. de Carlos Salinas. No voy a decir nada. Hay una foto donde se está agachando y le niega darle una limosna a una niñita que sí, está... claro. Sí, la vi. ¿no? Y logran, ¡pum!, le toman la foto. Yo creo que esa es la esencia de la tecnocracia. Es decir, puedo ser o no eficiente, que no lo han sido porque el país sigue en crisis. En crisis y en revuelta. Y ahora revuelta terrible porque no se ha logrado, ¿no? El avance que se promete, pero además alejados de esa sensibilidad política y social que tuvieron los anteriores presidentes de la República. Se me acabó el tiempo, Sócrates, es un tema extraordinario. Nosotros, repito, estamos haciendo un trabajo mucho más extenso con Sócrates, aprovechando que tenemos este contacto con él. Y ya lo estaremos dando a conocer, un trabajo a fondo de lo que fue el 68, ahora que está en puerta ya el 50 aniversario. Yo le agradezco mucho a mi amigo Omar Aguilar Gracias, Jaime. por estar aquí en esta mesa. Pero déjalo Sócrates. hablar, cabrón. Pues es que no lo dejaste tú, te agarraste el micrófono. No, pero creo que él representa una Está visión aprendiendo, de está chavo. aprendiendo, Está chamaco, aprendiendo, pero está está bien. aprendiendo. Ahí va, ahí la lleva. Y a usted, gracias por acompañarnos en Oaxaca a fondo. Los esperamos la próxima semana. Ya vamos a empezar a poder abordar otros temas también de gobierno del Estado, porque se va a acabar la veda electoral el 1 de julio, a partir del 2. Así que, Y otras cosas. y otras cosas que se van a acabar. Gracias y muy buenas Los noches. subsidios para la campaña, hombre.